Sin duda la pandemia causó estragos para muchas organizaciones, en especial en algunos rubros, como por ejemplo el de entretenimiento. Hubo consecuencias desastrosas. Empresas como por ejemplo los cines estuvieron 566 días cerrados. Hoy tenemos con nosotros a Daniela Arancibia, gerente de recursos humanos de Cinépolis, Chile, quien nos contará cómo aprovecharon esos días como una oportunidad para seguir el camino hacia una cultura inclusiva. Daniela es psicóloga y magíster en gestión de personas y dinámica organizacional de la Universidad de Chile, con amplia experiencia laboral en el área de recursos humanos, desarrollando planes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos y metas de las distintas compañías. Bienvenida, Daniela, el escenario es tuyo. Gracias, Nicolás. Me llamo Daniela Arancibia, soy gerente de recursos humanos en Cinépolis y hoy les quiero contar una historia de cómo sobrevivimos a este periodo de película y por eso también mi presentación de hoy se llama Hacia una cultura de inclusión en tiempos de película. Todos los fanáticos del cine, como yo personalmente y muchos de ustedes, nos gusta ver películas donde hay desastres naturales, donde pasan muchas cosas, donde hay invasiones alienígenas y un sinfín de situaciones distintas. Pero el 2020 nos tomó de sorpresa una situación que no esperábamos. Y si bien este no es el foco de hoy, no queremos hablar sobre la pandemia, sí creíamos importante e interesante contarles un poco sobre nuestra experiencia en Cinépolis y de la mano de Fundación Best Buddies, de cómo fue enfrentar esta intención de poder transformar nuestra cultura a una cultura de inclusión en tiempos de película, en donde no sabíamos qué estaba pasando, en donde teníamos una invasión de un virus desconocido y donde no sabíamos cuánto tiempo iba a durar ni cómo lo íbamos a sobrevivir. Y para ponerlos un poquito más en contexto, quisiera comentarles acerca de cómo comenzamos en Cinépolis a vivir y a respirar inclusión. Desde siempre hemos sido una empresa y una compañía que nos interesa que el personal tenga la oportunidad de desarrollarse y de crecer. Trabajamos con gente joven, trabajamos en un rubro que es pura entretención y pura vida. Y empezamos a darnos cuenta de que habían ciertos espacios que todavía no estaban abiertos y que tenían justamente relación con la inclusión y la diversidad. En relación a eso, el año 2010, más o menos, estuvimos trabajando con la intención de abrir estos espacios y de la mano de algunas fundaciones comenzamos un periodo de prácticas laborales con personas con discapacidad. Fue un reto porque no se hacía mucho en ese tiempo, no se hablaba mucho de inclusión, pero nosotros teníamos la intención, así como en nuestro rubro, en el cine, somos innovadores, queríamos innovar también y atrevernos a hacer cosas diferentes y abrir los espacios. Y es así como, de manera muy pausada y muy tranquila, el año 2010, comenzamos en nuestro cine emblemático en La Reina, Cinépolis La Reina, y en nuestro cine de San Agustín, que hoy día ya no existe, con estos procesos de práctica, donde jóvenes de distintas fundaciones con discapacidad comenzaron a trabajar. Empezaron a aprender distintas actividades y distintas labores que todos nuestros cinepolitos desarrollan en los cines. Fue un proceso largo, fue un proceso muy interesante y por sobre todo cargado de aprendizajes. Pasaron los años y durante este periodo nosotros continuamos esta experiencia sobre la inclusión, sobre abrir los espacios, empezamos a generar nuevos cines en donde abríamos también los espacios de inclusión. Y el 2018, con la comunicación y oficialización de la ley 21.015, dijimos, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora y cuáles son nuestros siguientes pasos? Y ahí seguimos. Y no nos olvidemos de que estábamos en este periodo, y por eso también hablamos de tiempos de película de pandemia, en donde no sabíamos qué iba a pasar ni cómo íbamos a continuar. Y el 2018, con la comunicación de la ley 21.015, dijimos, ok, vamos, tenemos armado el plan de trabajo, sigamos adelante.
cumplíamos con nuestro 1%. En Cinépolis siempre nos ha interesado mucho y más allá de una cifra, más allá de un número, queríamos, insisto, mantener y crear esta cultura de inclusión. 2019 nos acercamos a Fundación Best Buddies, una fundación sin fines de lucro que se dedica a la concientización, al trabajo de desarrollar habilidades laborales y sociales para jóvenes con discapacidad cognitiva principalmente. Los conocimos, tuvimos muchas sesiones de trabajo para ver cómo podíamos generar esta relación y esta conexión en donde posibilitar que en cada uno de nuestros cines tuviéramos estos espacios para estos jóvenes que tenían las ganas de aprender y de saber cómo ser más independientes y autónomos en su vida profesional, laboral y social. Y es así como empezamos un plan de trabajo maravilloso. Desarrollamos charlas, desarrollamos actividades en cada uno de nuestros cines, en nuestras oficinas corporativas. Y de repente, para el año 2020, teníamos un plan maravilloso y en donde nuestra principal meta era contar con al menos un colaborador, un cinepolito que tuviera discapacidad y que formara parte de nuestros equipos. Y empezó la pandemia y se cerraron los cines. Se acabó el olor a cabritas en nuestras salas, se apagaron los proyectores y quedamos en off, sin saber qué hacer ni cómo continuar. El área de entretenimiento, el rubro del entretenimiento fue uno de los más golpeados durante ese periodo. Estuvimos, como Cinépolis, cerrados más de 500 días. Y sin saber mucho más, y tal como muchos de ustedes y en recursos humanos estábamos en una situación en donde íbamos día a día entendiendo qué es lo que se debía hacer, con distinta información de la Ley de Protección al Empleo, con distinta información sobre la cantidad de contagios y muertes diarias. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de película, porque nunca pensamos que íbamos a tener que enfrentar una situación de ese tipo. Y nos sentamos en la mesa con el equipo de Best Buddies y nos preguntamos, ¿cómo hacemos para continuar? Teníamos más del 90% de nuestro personal suspendido, nuestras salas cerradas, sin saber cuándo ni cómo íbamos a poder volver a abrir. Y definimos una nueva manera de trabajo y nos centramos en la necesidad y en la intención de que podíamos seguir trabajando en el modelo de inclusión, de que podíamos lograrlo en conjunto. Desarrollamos distintas sesiones de trabajo, 100% online, pero que nos permitió, tanto a corporativo como a los gerentes de nuestros cines, poder entender y poder trabajar dudas, inquietudes, la normativa legal respecto a la inclusión, el cómo referirnos, el cómo hablar y el cómo de verdad generar un espacio de inclusión y diverso. Trabajamos durante todo el año y durante todo el periodo que estuvimos cerrados en estas temáticas, formando líderes inclusivos, de tal manera que cuando pudiéramos abrir nuestras puertas de nuevo, el espacio estuviera ya generado y tan solo nos quedaba dedicarnos a seguir cascadeando esta información, a que la inclusión fuera parte de nuestro ADN y de uno de nuestros atributos, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestra comunidad y cómo abrimos espacios. Afortunadamente, fueron tiempos que aprovechamos muy bien, que de alguna manera ganamos para poder aprender, para poder conversar, para poder entender cómo generar espacios de inclusión reales. En una industria que uno ve totalmente activa, en donde hay llegan miles de personas, 19.000 personas en un día pueden pasar por nuestro cine más grande. Y donde todas las familias y personas de distintas edades llegan a disfrutar. Nosotros quisimos abrir estos espacios y es algo que queremos seguir haciendo. Y hoy día, ¿por qué mi intención de hablar de este tema? Tiene que ver justamente con eso, con que todos, desde recursos humanos y desde las organizaciones, tengamos esta mirada de poder abrir los espacios, poder abrir las puertas, porque todos tenemos el derecho y la posibilidad de brillar. Y si no es desde nosotros, desde quienes de alguna manera fomentamos
y nos preocupamos de desarrollar a las personas dentro de una compañía, es difícil que se abran. Por lo tanto, el trabajo que se puede hacer de la mano de expertos como Fundación Best Buddies y otras es súper importante y es esencial para poder lograr los objetivos que tengamos como compañía y obviamente como sociedad. Los invito a seguir conociendo sobre inclusión, a seguir abriendo las miradas. Cuando vayan a un cine, fíjense quiénes los atienden, cómo los saluda, qué hacen, porque hoy día son personas con discapacidad que tienen la necesidad, al igual que cada uno de nosotros, de trabajar, de aprender, de desarrollarse. Y es lo que queremos hacer hoy día. Muchas gracias.